Bueno, es un gusto volver a saludarlos, padres de familia CD y María José. En el día de hoy el tema que vamos a tratar es Mis manos te enseñan a una crianza positiva, teniendo en cuenta pues la cartilla de Mis manos te enseñan y todas las actividades que ustedes han venido desarrollando con los docentes. En el tema de una crianza positiva, en el tema de una crianza amorosa, en el tema de ese proceso de corregir sin llegar a maltratar, hay unas implicaciones grandísimas, no solamente de parte de nosotros, sino también de la sociedad en la que nos hemos desenvuelto, en la forma en que hemos crecido, en la forma en que hemos sido criados también. Yo quiero empezar hoy esta charla con ustedes, de pronto citando algo que vi en las redes sociales de una coach muy buena, y ella decía que en estos momentos los procesos de crianza están basados en algo muy extremo que ha venido pues de generación en generación, y de pronto en estos momentos se hizo como ese corte o esa pausa, y los padres de ahora, nosotros los padres de ahora, son muy poquitos los que están ejerciendo esa autoridad o ese control sobre los hijos, y más bien se han vuelto padres muy permisivos, padres que todo el tiempo enaltecen a los hijos, y siempre el papá es el que vive sumiso a las necesidades o a lo que quiere el hijo, así sepa que en esos momentos pues no se le puede entregar, o no se le puede dar, o no se le puede hacer. Entonces ella decía que eso pasa porque es una transición de época, ¿no? Venimos de padres autoritarios, donde se hacía lo que el papá decía, donde se le castigaba el hijo nada más con la mirada. En un tiempo anterior pues a una generación, dos generaciones anteriores, antes el papá nada más abría los ojos y ya el hijo o la hija sabía a qué se refería con eso. Hoy en día uno hace eso con un niño y el niño perfectamente te pregunta qué es lo que te está pasando, porque le abres los ojos, ¿cierto? Antes un niño no podía inmiscuirse en las discusiones o en las conversaciones de los adultos. Eso actualmente pasa y está dentro de lo que es esa normalidad. Entonces venimos de esa generación de padres autoritarios, de donde el niño estaba subestimado, de donde se supone que el niño, por ser niño, no entiende, ¿cierto? Y una X cantidad de situaciones que de una u otra forma marcan la vida de cada uno de nosotros como adultos. Y pasamos a esta nueva generación de padres, donde son los padres guiados a ser los amigos de los hijos. Ese padre chévere, ese padre que todo lo comprende, ese padre amoroso, ese padre que todo lo permite, porque es que yo no quiero que mi hijo viva o mi hija viva lo que yo viví. Entonces, bajo esa premisa se viene una generación de padres permisivos, ¿cierto? Que han perdido de una u otra forma el control en ese proceso de crianza y de educación de los hijos. A eso voy con esta charla de hoy. No se necesitan padres autoritarios, porque todos los extremos son malos, ¿cierto? No se necesitan padres castradores, padres que le corten las alas y el libre desarrollo de personalidad de los hijos. Pero tampoco está bien esos padres amigos y esos padres que perdieron el horizonte de lo que es realmente ser padre. Efectivamente, cuando uno tiene un hijo, pues no viene con un manual de decir cómo tienes que hacer tu labor de padre o de madre, ¿cierto? Eso se aprende en el camino, pero para poder aprenderlo y que se quede en cada uno de nosotros, es necesario entender que nosotros no somos amigos de nuestros hijos, nosotros somos padres, somos mamá, somos papá, ¿sí? Y en esa posición debo entender que cuando yo soy padre, yo voy a velar al 101% por el bienestar de ese hijo o de esa hija, mientras que un amigo es un amigo que escucha, que alcahuetea, que permite, que perdona y que también olvida. O sea, las relaciones de amistad son muy distintas a cuando uno es papá. No significa que yo no puedo generar esa confianza en mi hijo para yo poder ser tener ese significado de amistad. Eso no significa que no se pueda. Lo que significa es que nosotros debemos procurar siempre mantener como esa autoridad
sin que sea autoritarismo frente a nuestros hijos, y sobre todo educarlos y guiarlos con el ejemplo. Entonces aquí entra una nueva fase de padres, que son esos padres democráticos, que son esos padres que necesitan los niños de estas y de las próximas generaciones, que mezcla un poco de esos dos polos, mezcla esa parte de autoridad donde se exige o se gana ese respeto por el hecho de ser padre, y también está esa otra parte de amor, de afectividad, de vínculo, de complicidad, sin que eso se extralimite y se confunda en el proceso. Hoy en día hay muchos casos en los que los niños son berrinchosos, lloran por todo, golpean a los padres, simplemente dicen no me gusta, no lo hago, y es así porque es que se supone que debemos respetar que al niño no le gusta o a la niña no le gusta o él no quiere hacerlo. No, hay cosas que se deben hacer, y es necesario que nosotros como padres iniciemos este proceso de crianza o tomemos los correctivos ahora que el niño está pequeño. Yo siempre he dicho a todos los papitos de pronto que me consultan: niño pequeño, problema pequeño; niño grande, problema grande. Así, literal. Cuando los niños están pequeños es que nosotros podemos corregir todas esas circunstancias o esas situaciones o esas conductas que se generan en esas situaciones que sabemos no son normales o van a afectar su desarrollo dentro de la sociedad. Igual, cuando ya están más grandes va a ser mucho más difícil poder corregir o poder orientar, porque es que no lo hicimos en el momento preciso, y el momento preciso es ahora donde ellos están interiorizando todo un sistema de normas y un sistema social al que se van a exponer en algún momento de la vida. Entonces vamos a iniciar con eso. ¿Cómo corregir sin maltratar? Nosotros, antes de hablar de maltrato, tenemos que hablar de amor, ¿no? De amor propio, de amor a nuestros hijos, de amor a nuestras familias. Si yo realmente quiero erradicar una conducta inadecuada en nuestros hijos o en mi hijo, debo pensar en cuál es la mejor forma, cuál es el mejor camino. El maltrato es toda acción que violenta y atenta los derechos de los niños, amenaza y deteriora la integridad física, emocional y su libre desarrollo de la personalidad, atenta y deteriora su autoestima personal, puede no estar basado en el poder o la fuerza para someter, subyugar o dominar a otro, pero sí puede estar basado en palabras hirientes, en ese maltrato psicológico cuando los hacemos sentir que su opinión no es importante, o nada más con un gesto muchas veces sobre lo que ellos están haciendo, y a nosotros nos causa alguna molestia porque no debería hacerlo, o simplemente porque problemas de nosotros y no del niño, también se considera un maltrato. Entonces nosotros debemos partir de esa premisa. Maltrato es toda aquella acción que vulnera los derechos de los niños, desde colocarle un nombre hasta relacionarse socialmente. Entonces, si yo lo que aspiro es hacer correcciones sin maltrato, debo enfatizar o debo involucrarme en crear esos vínculos afectivos que me van a permitir a mí todo el tiempo ser el adulto, ¿sí? Mostrarme como el adulto, y que el niño conecte o la niña conecte conmigo como adulto, como madre o como padre, sin que implique ejercer una fuerza o violentar o obligar o subyugar a ese niño o a esa niña a hacer cosas que de pronto él no quiere hacer o no entiende por qué debe hacerlas. Perdón, aquí hay algo muy importante, papitos. Todos los niños son resultados de lo que nosotros somos de adultos. Muy poquitas cosas en los niños pasan porque sí, y creería yo que ninguna pasa porque sí. La mayoría de las cosas que hacen los niños o de la manera que actúan va ligada a lo que nosotros hacemos y somos como adultos, porque nosotros somos, ¿cómo diría yo? Como esa imagen que ellos están viendo tiempo completo. Cómo hablamos, cómo caminamos, cómo actuamos, cómo interactuamos con las demás personas,
hasta cómo dormimos, cómo comemos, y eso es fuente de imitación para cada uno de ellos en casa, ¿no? Porque todos queremos ser como papá, todos queremos ser como mamá en algún momento de ese proceso de infancia, y sobre todo en este momento en el que están sus niños y que ellos están creciendo y seguramente tienen la experiencia de verlos imitar muchas cosas de las que ustedes hacen. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros, si queremos corregir, si queremos una crianza positiva y con amor, tenemos que ser adultos que dan ejemplo, ¿sí? Hay expresiones maltratantes como eres un niño malo, eres un bruto, deja de molestar o te pego. ¿Por qué eres así? Nosotros tendemos a hacer esa pregunta cuando estamos corrigiendo a nuestros niños. ¿Por qué eres así? Pero él no tiene ni idea por qué o a qué se refiere ese adulto cuando le está preguntando el por qué es así. Entonces, si yo quiero corregir algo, yo tengo que evitar hacer ese tipo de expresiones que son maltratantes, y más bien de decir por qué eres así. Es decirle exactamente qué es lo que está haciendo y que es inadecuado y por qué no debe hacerlo, en un tono calmado, en un tono que no me quite a mí esa autoridad, ni tampoco haga que nos perdamos el respeto. Así el niño esté pequeño, ¿sí? Esto se aprende desde 0 años en adelante. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. La cabeza no te da para nada, no haces nada bien, no te mereces nada, quédate quieto, pelado, y salen un montón de groserías. Me tienes aburrido, me tienes aburrida, sigue así y verás, si te portas mal no te quiero. Todo acto para corregir a un niño que vaya ligado a la violencia o al maltrato es efectivo solamente por ese instante, no porque el niño está interiorizando el acto como algo inadecuado que no debe hacer, sino porque está amedrantado por esa amenaza o por ese maltrato que yo estoy realizando. ¿Cómo? Y si yo lo que realmente quiero es que no lo vuelva a hacer, tengo que explicarle el por qué eso está mal hecho, o por qué es inadecuado que lo haga, o qué otra cosa podría hacer en su lugar de, ¿sí? Entonces, ahí está como la clave de todo, que nosotros podamos realmente identificar cuáles son esas acciones que queremos modificar o cambiar en los niños porque son inadecuadas o porque están generando algún daño incluso para él o incluso para las relaciones familiares con sus hermanitos, con su papá, X personas que convivan en la familia, y que a partir de eso él pueda realmente interiorizar ese mensaje y empezar a modificarlo. Eso no es que ya yo se lo explicó y ya lo cambió. Eso es que es paulatinamente que se va propiciando ese cambio en la medida de que yo también lo voy propiciando. Entonces, una cosa es tener poder sobre los niños y otra cosa es tener autoridad. Cuando uno tiene poder, el poder se pierde cuando uno da la espalda, ¿no? Cuando uno tiene autoridad, independientemente de que el padre no esté presente, el niño ya sabe que no debe actuar de esa forma y no lo va a hacer porque el papá se lo enseñó. Y se lo enseñó de una manera positiva, de una manera afectiva, de una manera efectiva y amorosa, y además con una autoridad positiva. Entonces vamos a tener en cuenta eso también. Los adultos que a su vez fueron maltratados se sienten con el derecho de corregir maltratando. Aprenden que es válido y aceptable utilizar el grito, los golpes, la intimidación, etc. Entonces siempre escuchamos, no, pero es que a mí mi mamá me pegaba y mira, yo estoy normal, a mí no me ha pasado nada. No es que a mí me daban hasta con una varita, con un cable y mira, a mí no me pasó nada. A mí me amarraban a la pata de la cama porque me portaba mal y aquí estoy, mira, yo soy un adulto de bien. Pero ¿realmente somos adultos de bien? ¿Realmente nuestra vida está totalmente tan perfecta y no podemos asumir que hubo una falla en ese proceso? Vamos a reflexionar sobre eso. Hay unas imágenes que les voy a compartir por medio de las docentes también sobre ese tema. Entonces vemos adultos inestables, vemos adultos impulsivos, vemos adultos adictos, vemos adultos emocionalmente conflictivos, y la raíz de eso, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde creen ustedes que puede estar? En ese proceso de crianza. Hay muchas cosas que están ahí que se pudieron evitar, pero igual nuestros padres no tenían de pronto
el conocimiento en ese momento, pero ustedes sí. Y hoy tienen la posibilidad también de interiorizar esta información y de hacer un cambio en ese proceso para sus hijos. Hay un círculo vicioso del maltrato. Para una gran proporción de padres, el ejercicio de la autoridad sin hacer daño es un gran dilema. Ejercer influencia sobre los hijos e hijas sin ejercer autoritarismo se convierte en una tarea difícil. El uso de la autoridad debe tener una finalidad formativa, lo que hablábamos ahorita, y no represiva, basada en la comprensión orientada por el amor y no la opresión. ¿Cuál es ese círculo vicioso del maltrato? Entonces está primero la práctica del maltrato. Vamos a decir un chancletazo, ¿sí? Así palabras textuales. ¿Cuál es el resultado de ese chancletazo? El niño llora, el chancletazo porque el niño está haciendo un berrinche, listo, el niño llora, deja de hacer el berrinche al rato, se habitúa. Después de ese resultado, que es de que ya listo, dejó de hacer el berrinche, el niño se habitúa a que cada vez que él quiere algo, hace el berrinche, el papá le pega, llora y ya se le pasa, ¿sí? Se vuelve la costumbre, o sea, ya yo estoy esperando el golpe. Después de esa habituación, eso en el niño, para nosotros como padres, perdemos la oportunidad de conocer otras alternativas para generar o para corregir esa acción que está realizando el niño, porque también yo me acostumbro a que es por medio del chancletazo que consigo el objetivo, que es que deje de molestar, colocando aquí el ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que hay ensayos fallidos, después de que, aparte de que desconozco otras alternativas, hay ensayos fallidos de cambio por lo que hablábamos al principio. Eso dura muy poquito. Ese cambio del niño dura muy poquito, dura lo que duró el dolor del chancletazo. Eso quiere decir que va a volver a repetir esa acción. Y hay un cansancio y una fatiga por la frustración que genera estar en ese dilema. Por eso escuchamos a muchos padres decir, es que doctora, ya yo estoy cansada, es que ya yo no sé qué hacer, es que ya yo estoy que se lo entrego, yo no sé ni a quién, porque es que ya yo no sé más qué hacer. No, uno como padre siempre debe saber qué hacer y buscar nuevas estrategias, pero cuando realmente perdemos esa perspectiva de qué más podemos hacer, cuando nos basamos solamente en esas prácticas de maltrato o de opresión de los niños, o cuando estamos en el otro polo, que es que estamos dejando hacer lo que el niño quiera y hemos perdido completa autoridad o nunca tuvimos esa autoridad, y en el momento de querer implementarla, pues obvio se nos va a hacer muy difícil porque es algo desconocido para el niño. Entonces por eso es que toca practicarla. ¿Cuáles son los efectos del castigo físico en los hijos? El primero, infunde temor al fracaso. Eso quiere decir que son niños que todo el tiempo están muy prevenidos y no quieren equivocarse o cometer errores. Y los errores son positivos en la vida porque nos enseñan, ¿no? Aprenden a tener miedo a los padres, entonces se pierde la confianza. Entonces son adolescentes que no tienen la confianza para hablar con sus padres de las dificultades que tienen en la etapa en la que viven o de las cosas que les pasan, o niños que no tienen la confianza para decir a los papás las cosas malas que les están pasando o cómo se están sintiendo. Entonces, ojo que esto es importante, porque nosotros ante todo debemos tener esa confianza en nuestros hijos para poder conocer qué es lo que pasa a su alrededor y así mismo también poder protegerlos de las cosas a las que ellos tampoco están preparados para protegerse. Estimula en su interior rabia contra los adultos, les vuelve sumisos o rebeldes, o sea que empeora en vez de mejorar, los vuelve temerosos o inseguros y les enseña a hacer las cosas a escondidas. Por eso es que nosotros debemos evitar a toda costa esos efectos del castigo físico. En los padres o en las madres te acostumbras a castigar de esa forma, te conviertes en un modelo de agresión para el niño, produces la necesidad de tener que castigar nuevamente y con más intensidad ese acto, genera sentimiento de culpa, de malestar y de dolor, porque obviamente a ningún papá le gusta pegarle a su hijo, y en ese momento de rabia de pronto estallaste y después te arrepientes de eso que hiciste o dijiste. Genera en sus hijos sentimientos de no ser amados y hay un autoconcepto negativo: soy mal padre, soy mala madre. Eso también se genera en cada uno de nosotros.
Bueno, seguimos. Vamos a hacer una tarea en casa, ¿listo? Vamos a armar un cuadrito donde nosotros vamos a hacer un análisis del uso del castigo en nuestros hijos. Lo primero que vamos a escribir es qué comportamientos de los hijos o de nuestras hijas castigamos. Vamos a hacer una lista con todos esos comportamientos que yo castigo en mi hijo y que de cierta forma, bien sea castigo físico, bien sea porque le quito lo que le gusta, la televisión, le restringo programas, y vamos a ver, vamos a hacer la lista. Primero de cuáles son las acciones que yo castigo en mi hijo. Y segundo, voy a poner a cada acción cómo la castigo. La idea ¿cuál es? Que yo pueda contrastar cuántas alternativas frente a esas situaciones que yo castigo, yo realmente busco, o si siempre lo estoy castigando de la misma forma, ¿sí? Ahora, después de que ya llevo esa lista de cuáles son los comportamientos de mi hijo o de mi hija que yo castigo, y hago la lista de cómo castigo esos comportamientos, abajo voy a escribir qué he logrado, ¿sí? Escriban qué han logrado con esos castigos o con esas reprimendas que han tomado. Y luego vamos a analizar qué consecuencias ha tenido ese uso del castigo en sus hijos y sus hijas, en nosotros como padres y madres, y sobre todo en la relación padre e hijo. ¿Listo? Vamos a analizar eso. ¿Qué consecuencias ha tenido eso? Si de pronto mi hijo tiene miedo de hablarme, si de pronto mi hijo es menos expresivo conmigo como papá que con la mamá, o al contrario, es más expresivo con el papá que con la mamá, si de pronto le hace más caso al padre que a la madre, o incluso a la abuela, porque hay muchos de estos hogares que también los abuelos conviven y en cierta manera también ejercen una autoridad en los hijos. Entonces vamos a analizar esa parte. Tengo un mensaje para ustedes. Dice, cambiar no es fácil, es todo un proceso, implica diferentes momentos con altos y bajos, con éxitos y dificultades, con avances y retrocesos. Lo importante es tener iniciativa para que éste se dé en nosotros, trabajar por lograrlo y no perdernos en el camino. Eso significa que, como les decía, nadie nace siendo o sabiendo cómo ser papá, nadie nace como con el manual aquí debajo del brazo y dice, bueno, listo, así es que debo hacerlo, o este es el paso a paso. Ninguno de nosotros tiene un manual, ¿cierto? Eso se aprende en el camino. Lo importante es que nosotros no perdamos la intención de hacerlo, que no nos desanimemos, que no paguemos nuestras rabias o nuestras frustraciones con los niños. Los niños son lo que nosotros queremos que ellos sean. Y si yo quiero a un hijo amoroso, yo tengo que ser un padre amoroso. Si yo quiero un hijo obediente, yo tengo que explicarle el porqué de las cosas que pasan, o cuáles son las reglas que hay en casa y que se deben cumplir. No pueden cumplir reglas en el hogar si no existen. Primero deben existir, deben ser explicadas, y el niño, ahí sí vamos a poder exigirle que se cumpla. Yo no puedo exigirle a mi hijo que haga las cosas en los horarios que a mí me convengan. No, yo debo tener un horario en casa para que él pueda cumplir con una rutina, y así efectivamente tener esa disciplina desde la rutina que se implementan en casa. ¿Qué hacer en vez de gritar, amenazar, ridiculizar, agredir, violentar, retirar el afecto, imponerse, intimidar? ¿Qué debemos hacer en vez de eso? ¿Sí? Vamos a pensar todos en eso y vamos a generar opciones de respuesta. Yo voto por implementar acciones afectivas. Todas las acciones afectivas son efectivas. Por eso es que hay un dicho que dice, no, es que yo trato como me traten, ¿cierto? Si a mí me tratan mal, pues yo trato mal. Si a mí me tratan bien, entonces yo ahí sí trato bien. No, nosotros somos adultos y podemos autorregular eso, pero los niños, y eso, no todos los adultos lo hacen, pero los niños, si yo lo trato bien, si yo lo trato con amor, les aseguro que van a tener mejores respuestas en ellos que cuando le muestro la chancleta, que cuando le pego un grito, que cuando lo pellizco, que cuando lo agrego con palabras,
o con gestos, que cuando le condiciono el amor, entonces si te portas bien yo te amo, pero si haces lo que no quiero, entonces ya no te amo, ya no te quiero. Eso es mortal. Papitos, no lo hagan, ¿vale? No lo hagan, porque esa es la peor forma de castigo, y no se imaginan el daño inmenso que le están haciendo a ese niño o a esa niña, condicionando su amor como padre, que para ellos es incondicional. O sea, se supone que es el único amor real que conocen y con el que van a contar toda su vida. Entonces ustedes, por favor, no condicionen eso, porque eso no tiene ninguna condición y nosotros como padres lo sabemos. Vamos a implementar un plan de cambio. ¿Qué implica ese plan de cambio? Cada vez que o cuando pase cualquier suceso, yo dejaré de utilizar ese tipo de maltrato o ese tipo de reprimenda que me trae consecuencias negativas con mis hijos. Y en vez de eso, voy a pensar en una alternativa guiada desde el amor, desde la crianza positiva, desde una crianza amorosa y afectiva. ¿Cómo voy a corregir esa dificultad? Esas estrategias van a estar además orientadas y respaldadas por esas personas de apoyo en nuestra familia, por el papá, por los abuelos, por hermanos mayores, ¿sí? Vamos a buscar respaldo también en ellos, porque todos en casa deben manejar el mismo idioma. No puede solo corregir uno y los demás ser permisivos. Si hay algo en casa, una regla que no se debe quebrar, entonces todos debemos manejar ese mismo idioma y evitar quebrantarla, ¿no? Para que el niño también aprenda que no se debe hacer. Y luego de que yo implemento esas estrategias y busco a esas personas de apoyo, para saber si he logrado la meta, me reforzaré mirando cuáles son las acciones o las actitudes del niño después de esa reprimenda que se realiza. Y eso va a continuar con cada situación que se presente. Vamos a seguir haciendo ese círculo a ver qué nos resulta o cómo nos resulta con los niños. Sugerencias para solucionar de pronto los conflictos que se generan en casa o en ese proceso de crianza. Deje de ver al otro como culpable y único responsable del conflicto. Asuma su parte. Sí, y era lo que hablábamos. Si hay algo que los niños están haciendo y que a nosotros nos molesta, ojo, tenemos que evaluar qué le estoy enseñando, ¿sí? Si yo le permito ser grosero con los demás, pero es que no me gusta que sea grosero conmigo, ¿qué le estoy enseñando? Si es con los demás, lo va a hacer conmigo. No evite afrontar, sino que siempre sea mejor dialogar. No es bueno evitar los conflictos. Es siempre ideal que yo pueda afrontarlo en el momento justo, de la manera justa, como se debe hacer. Eso quiere decir que yo debo buscar el espacio cuando ya se haya pasado la rabia o la molestia del momento y pueda yo hablar con él. Los niños entienden cosas que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Entonces no subestimemos, es que apenas tiene 2 años. Ay, es que está muy chiquitico. No, ellos entienden si nosotros hablamos su lenguaje. Y su lenguaje es bien preciso, bien explícito, y explicar las cosas tal cual como son, muy claro, ¿no? Practique la empatía, tiene un tremendo poder. Colocarse en los zapatos del otro, incluso en el de sus hijos. ¿Por qué está haciendo el berrinche? ¿Qué es lo que le molesta? ¿Por qué no quiere la comida? ¿Por qué no se la quiere comer y está molesto porque yo se lo impido? ¿Qué pasa si es a mí a la que me están diciendo, tienes que comerte eso, abre la boca, traga, mira tú, es que tú molestas mucho? ¿Qué pasaría en mí? ¿Cómo actuaría yo si yo tengo a una persona que todo el tiempo me está regañando y me está criticando por lo que hago y que no sé por qué le molesta? Porque son cosas de niños, ¿cierto? Es que riegas todo. Son cosas de niño. Entonces vamos a analizar esas partes o esas acciones para que yo también pueda lograr ponerme en los zapatos de él y pueda asumir otra posición, o qué es lo que a mí me gustaría o cómo me gustaría que me dijeran las cosas. Yo les cuento una experiencia muy personal. Por lo menos tengo una hija de 2 años y entendí desde que estaba más pequeña que definitivamente imponiendo las cosas porque yo decía que sí, no iba a lograr que ella las hiciera. Y lo entendí porque entendí también que a mí no me gusta que me impongan las cosas, no me gusta que me digan qué debo hacer de una manera negativa, ¿no?
o impositiva. Entonces yo dije, bueno, pero es que si a mí no me gusta, ¿por qué lo hago con ella? ¿Por qué tendría que imponérselo? No, vamos a negociarlo, vamos a entrar a mirar de qué forma se lo puedo decir en la que ella pueda ceder. Entonces, si a mí me gusta que me digan las cosas bien, ¿por qué tendría yo que estar en ese papel de yo soy la mamá, tú eres la hija? ¿Sí? Entonces, para tener en cuenta eso, asegúrese de escuchar bien. Escuche antes de tomar cualquier actitud. Si usted tiene 2 niños en casa y se la pasan peleando como perros y gatos, trate de no darle el lado a ninguno de los dos en el momento de las discusiones. Permítales tener espacio para reflexionar y para tranquilizarse. No culpe o no estigmatice a uno o al otro, porque es que este es más tremendo. Entonces seguramente tú eres el que siempre le pegas a tu hermanita o a tu hermanito. No. Tratemos de separarlos en el momento, si se puede poner uno en un cuarto y otro en otro, si se pueden poner en lugares separados y pongámoslos a pensar acerca de la situación, y cuando entendamos que ya o sintamos pues que ya bajaron los ánimos incluso en nosotros, si nos sentamos y miramos qué fue lo que pasó y tratemos de escucharlos los dos, darle la palabra a los dos, y si es uno solo darle la oportunidad de que se explique y de que diga qué se siente o por qué lo hizo. Eso lo podemos hacer y les aseguro que funciona muy bien. Piensen qué quiere lograr con esa corrección o con eso que yo estoy haciendo con ellos. ¿Qué es lo que realmente quiero lograr cuando lo corrijo? No use estrategias violentas, eso lo venimos hablando. Inicie con algo positivo, destaque lo bueno. Hay que también alabar los poquitos avances, los avances chiquiticos, hay que tenerlos en cuenta y también aportarle positivamente a eso, porque se está esforzando por hacerlo. Entonces hay que alabárselo, hay que premiárselo. Si está alterado o alterada, haga un compás de espera y no reaccione incontroladamente. Recuerden que ustedes son los adultos, ustedes son los que deberían actuar de una manera coordinada, de una manera calmada, y ser ese ejemplo para los niños, no perder el control por nada del mundo. Y si yo realmente siento que estoy perdiendo el control, porque igual son cosas que también me afectan, hago ese compás de espera, tomo distancia en ese momento, y cuando ya yo me siento calmada, entonces vuelvo y hablamos del tema y lo solucionamos por medio del diálogo. No menospreciemos tampoco sus opiniones o sus sentimientos. De pronto para lo que a nosotros es una tontería, por decirlo así, para ellos es algo importante. Entonces es válido también tenerlo en cuenta y tratar sobre todo de sobrellevarlo, de entenderlo y de hacerle sentir que lo comprendo y que puedo ayudarlo en esa situación o puedo ayudarla en esa situación. Hay unas herramientas para corregir sin maltratar. Entre esas está actuar como un adulto líder, que es lo que hemos venido hablando. Mantenga la autoridad sin que implique la agresividad. Refuerce positivamente los logros alcanzados. No sea tan exigente a la hora de dar reconocimiento por algún logro. Elogie los avances, lo que hablábamos ahorita. Piense antes de hablar y de actuar. Como padres muchas veces podemos decir o hacer cosas que a nuestros hijos les van a afectar y los van a marcar eternamente. Entonces tratemos que antes de decir o de hacer algo, pensarlo bien, no hacerlo con la cabeza caliente, sino cuando ya esté la cabeza fría, y ahí sí tomar decisiones sobre esas acciones. Describa concreta y positivamente la conducta. Dejemos de estar diciéndole a los niños que tú te portas mal. ¿Qué es portarse mal? Hay que explicar qué es portarse mal, porque es que portarse mal abarca un sinnúmero de acciones y un sinnúmero de cosas que seguramente ellos no van a estar tan claros que es portarse mal. Entonces, si yo lo que quiero es que se siente bien, entonces dígale: hijo, hija, mi amor, mi vida, nene, nena, siéntate bien. Siéntate bien, ¿qué implica? Suelta las piernas. Las sillas no son para brincar, mi amor, las sillas son para sentarse. ¿Cómo se sienta uno? Y uno hace el gesto de sentarse. Entonces, es entrar en esa pedagogía de hablar con claridad,
y de hablar de una manera amorosa para que ellos puedan entender el mensaje. Entonces, es que tú te portas muy mal y siempre me están poniendo quejas tuyas. ¿Cuáles son las quejas? ¿Qué es exactamente lo que me está molestando o lo que está haciendo que está mal, para que él también pueda comprender que no debe volverlo a hacer? Ofrezca reconocimiento involucrándose usted. Entonces, si de pronto hizo algo bien, no es solamente que yo le voy a traer el regalo o muy bien, lo hiciste bien. No, tratemos de involucrarnos en ese premio. Entonces, un beso, un abrazo, una ida al parque juntos, jugar a lo que más te gusta juntos. Entonces, eso va a crear mucho más vínculos y va a ayudar a que las relaciones también sean mucho más afectivas. No olvide lo más importante, el respeto y el amor. En este proceso de crianza positiva y de hacer las cosas de una manera amorosa, implica sobre todo el respeto. Los hijos tienen obligación de respetarnos como padres, pero eso no es nada más porque sí, eso también se gana con ejemplo, ¿no? Y efectivamente mutuamente, o sea, de doble vía. Nosotros respetamos también para poder ser respetados. No puedo esperar que yo todo el tiempo lo grite y que cuando él tenga 16 pues no quiera gritarme. Entonces vamos a tener eso en cuenta. Yo creo que es una información muy práctica que vamos a poner nosotros todos a la orden en casa. Igual vamos a seguir en el proceso. Les voy a compartir también un video por medio de las docentes para que estén vinculadas con toda esta pequeña charla, y les voy a mandar un material de lectura. Pues lo primero, hacer las actividades en clase. Espero me manden las evidencias de esas actividades con las docentes y yo quedo al pendiente para lo que ustedes necesiten. Entonces, feliz tarde para todas, un gusto saludarlas.